Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Hoy arrancamos la serie de Levítico verso a verso, así que prepara tu cuaderno y tu Biblia porque hay mucho que aprender. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a toda nuestra familia en la fe. Déjanos sus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Estudia la Escritura con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca la información en la descripción de este video. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Buenos días, familia de Iglesia del Camino, y buenos días a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Estamos muy contentos y gozosos de estar aquí con ustedes un domingo más para adorar, para alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros. Enviamos un cordial saludo y una muy calurosa bienvenida a todos en el mundo que nos ven y a los que vean este video más adelante. Estamos muy contentos por estar aquí con ustedes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos el día de hoy que guíes a nuestro pastor para que a través de su palabra, Señor, pueda traer a nosotros tu enseñanza. Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón. También te pido que nos ayudes a ser la sal y la luz de este mundo. Esto que tú nos has mandado a hacer. Que no seamos solo oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. Señor, te pido también en especial por aquellas personas que están enfermas, por aquellas necesidades de cada uno de nosotros. Padre, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos. Y gocémonos. Un nuevo amanecer y por la vida, a ti sea la gloria. Como soy y rescatarme, a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré, en las calles de las ciudades yo gritaré, sea la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan, a ti sea la gloria, oh, oh, sea la gloria, a ti sea la gloria, con tus hijos te alaban, a ti sea la gloria. Por un bello atardecer y por tu gracia, a ti sea la gloria. Por usarme con poder, con tu palabra, a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré, en las calles de las ciudades yo gritaré, sea la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan, a ti sea la gloria, oh, 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 sea la gloria, a ti sea la gloria,
tus hijos te alaban, a ti sea la gloria, sea la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan, a ti sea la gloria, sea la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan, a ti sea la gloria, oh, 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 sea la gloria, a ti sea la gloria, hoy tus hijos te alaban, a ti sea la gloria, sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan. Gloria, 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 a ti sea la gloria. Dios prometió a Abraham darle tierra, una gran descendencia y bendición, pero le advirtió que su descendencia moraría en tierra ajena y serían oprimidos 400 años. Abraham engendró a Isaac e Isaac a Jacob, a quien Dios puso por nombre Israel. Israel, con sus 12 hijos y nietos, emigró a Egipto en un tiempo de hambre, y ahí, al paso del tiempo, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Pero fueron puestos en dura servidumbre en Egipto y clamaron a Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés para darles gran liberación por medio de sus maravillas y señales. Cruzaron el Mar Rojo y caminaron hasta Sinaí, donde Dios hizo pacto con ellos, para ser su Dios y ellos su pueblo. El pueblo aceptó y dijo: todo lo que el Señor diga, haremos. Dios mandó a su pueblo hacerle un santuario en el que habitaría en medio de ellos. Moisés preparó todo para que en el primer día del primer mes, en el segundo año de su salida de Egipto, se erigiera el tabernáculo. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas de plata y colocó sus tablas hechas de madera de acacia cubiertas de oro. Luego puso las cubiertas del tabernáculo. La primer cubierta era de cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí con querubines de obra primorosa. La segunda cubierta de pelo de cabra. La tercera era de pieles de carneros teñidas de rojo. Y por último, una cubierta de pieles de tejones. En el lugar santísimo puso el arca del pacto, hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro. Dentro de ella colocó el testimonio que Dios le había dado. Puso sus varas y encima el propiciatorio con 2 querubines hechos de oro puro, labrados a martillo. Ocultó el arca del testimonio con el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, hecho de azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa con querubines. En el lugar santo puso al lado norte la mesa de los panes de la presencia, hecha de madera de acacia cubierta de oro puro, y sobre ella puso los 12 panes delante del Señor. Enfrente de la mesa puso el candelero de oro puro labrado a martillo al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante del Señor. Puso también el altar del incienso hecho de madera de acacia cubierta de oro puro delante del velo y quemó sobre él incienso aromático. Puso la cortina a la entrada del tabernáculo hecha de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Colocó el altar del holocausto hecho de madera de acacia cubierto de bronce
a la entrada del tabernáculo y sacrificó sobre él holocaustos y ofrenda. Y puso la fuente hecha de bronce entre el tabernáculo y el altar, y puso en ella agua para lavar. Por último, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Eran cortinas de lino torcido, detenidas con columnas, basas y estacas de bronce, y molduras y capiteles de plata. Y las cortinas de la puerta, hechas de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Con el aceite de la unción, ungió todo el tabernáculo y todos sus utensilios. Llevó a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y los lavó con agua, y les hizo vestir las vestiduras sagradas, y los ungió y los consagró para ser sus sacerdotes. Moisés hizo todo como el Señor le indicó. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor lo llenó. Y la nube del Señor estaba sobre él de día, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. No entenderé cuánto costó ver mi pecado en una cruz. No entenderé cuánto costó ver mi pecado en una cruz. No entenderé cuánto costó ver mi pecado en una cruz. No entenderé cuánto costó ver mi pecado en una cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Este primer domingo de mes nos toca realizar la remembranza de la Cena del Señor. Más bien, la remembranza de que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra a padecer en la cruz, morir por nosotros, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Recordando la actividad que hizo con sus discípulos la noche que fue entregado, como nos los da a conocer el apóstol Pablo. Vamos a dar gracias porque el Señor nos permite realizar este acto de que su Hijo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte mucho en este momento por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu mesa y realizar, Señor, el recordatorio, tener presente que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, a padecer físicamente en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, derramando su sangre como el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, sin pecado, que es necesario para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Muchas gracias. Te rogamos que nos bendigas a través de este acto. En el nombre de Jesús, Yeshua, tu Hijo amado, te lo rogamos. Amén. Como decíamos, el apóstol Pablo hizo esa remembranza en su carta a los Corintios y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ya hemos orado, así es que, como dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús tomó pan, lo partió y dio a sus discípulos. Allá en sus casas, en el lugar en donde estén, tomamos juntos en este momento este pan. Continuó el apóstol Pablo en su carta diciendo: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todos juntos tomemos también del fruto de la vid. Podemos notar que el apóstol termina con esta frase: haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con este acto, hermanos, recordamos que el Señor Jesús vino a esta tierra con un propósito. Vino a morir, a ser sacrificado como un cordero sin pecado y sin mancha, a morir en la cruz y derramar su sangre en perdón de nuestros pecados. Recordamos entonces que con esto el Señor Jesús murió, pero recordamos que también resucitó. Y tenemos presente que el Señor Jesús regresará nuevamente a esta tierra por nosotros, su pueblo. Así es que vamos a dar gracias por ello, recordando que en obediencia, siendo su pueblo, en obediencia a Él, debemos conservarnos hasta que Él llegue nuevamente a esta tierra en una vida santa, como nos los pide en su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por estos momentos que nos permites de haber realizado este acto
recordando y teniendo presente que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre en remisión de nuestros pecados. Queremos agradecerte por ello, Señor, y queremos agradecerte también porque sabemos que nuestro Señor Jesús resucitó y sabemos también que Él vendrá pronto a esta tierra nuevamente por nosotros, por tu pueblo, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que hasta ese momento que tú determines o que tú nos llames antes de que tu Hijo regrese, que guardes nuestra vida, Señor, en santidad, que nos des fortaleza, Señor, en nuestro espíritu para poder ser santos, como nos los pediste en tu palabra. Gracias, Señor. Te rogamos que nos fortalezcas en estos tiempos, Señor, por cualquier situación que esté ocurriendo, Señor, por salud, por sustento, por cualquier problema que podamos tener en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y que aceptes, Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor, porque queremos honrarte en todo momento. Gracias, Señor, por este acto de recordar todo esto. En el nombre de Jesús, de Yeshua, tu Hijo amado, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una razón de vivir.
Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hola familia, nos da gusto que estén con nosotros esta mañana y esperando que cada uno de ustedes esté muy bien y con gozo. Bien, la semana pasada aprendíamos la importancia de ser santos, hijos obedientes, y recordábamos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Y esto nos sirve también como introducción al libro de Levítico, el cual hoy empezaremos a estudiar, así que les recomiendo que en estos días lean Levítico. ¿Sale? Leamos el siguiente versículo. Efesios 5:2 dice: Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entrega, ofrenda, sacrificio, olor fragante. Probablemente son de las palabras pobremente comprendidas por muchos creyentes. Y es que tal vez no hemos logrado percibir la dimensión y profundidad del sacrificio tan sangriento que ocurrió en aquel madero por causa de nuestros pecados. Y solo solemos decir, fue por amor que Jesús murió por cada uno de nosotros. La historia del grande y perfecto amor de Dios se ha escrito como en dos partes, pero muchos se han conformado con lo que dice la segunda parte, sumergiéndose en sus páginas, aceptando lo que Dios hizo a favor de nosotros, desde un contexto limitado, mientras que en la primera parte solo se nada por encima. Pero si nos atrevemos a sumergirnos en la primera parte de la historia, nos maravillaremos de la grandeza de ese amor y entenderemos mejor la necesidad de un Salvador para el hombre. Abre tu Biblia en Levítico, capítulo 1, y manténlo ahí. El libro de Levítico es llamado Vayikra, en hebreo, y significa "y él llamó". Esa es la apertura del libro, empieza con esas palabras. Este libro era llamado también Torah Kohanim,
que significa enseñanzas de los sacerdotes. Literalmente es instrucciones sacerdotales o instrucción de los sacerdotes. Es un libro dirigido a los levitas y sacerdotes, con instrucciones también para el pueblo. Ya Dios ha sacado al pueblo de Egipto y es libre. Ahora tiene que aprender a vivir en aquella libertad con que Dios lo hizo libre. Levítico 1:1 dice: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Una vez Dios llamó a Moisés desde el monte Sinaí para darle instrucciones en las que el pueblo tenía que vivir, de acuerdo al pacto. Esta vez Dios llamaría a Moisés desde el tabernáculo para darle instrucciones sobre un sistema de sacrificios. Los últimos capítulos de Éxodo narran la construcción del tabernáculo y las instrucciones para el servicio de los levitas y sacerdotes. Y Dios había dicho a Moisés lo siguiente. Éxodo 25, 21 y 22 dice: Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde el tabernáculo, Dios hablaría con Moisés, y le declararía todo lo que mandara para su pueblo. Y parte de eso está en Levítico. Una frase que se repite mucho respecto a Moisés es que él hacía todo conforme a lo que Dios le decía. Dios llama, ¿a quién? A quien Él quiere desde donde Él quiere. ¿Te está llamando a Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer conforme a lo que Él te diga? No lo sé, pero si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, déjame comentarte esto. Tenemos en la Biblia la Torá. Le llamamos Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esta Torá están todas las instrucciones de Dios para su pueblo. Y le hemos llamado ley. Sin embargo, es importante entender que hay dos partes en las instrucciones de Dios: la ley y los sacrificios. La ley enseña la justicia, de cómo debemos andar en santidad. Los sacrificios buscan la reconciliación cuando se quebranta la ley. Aunque también dentro del sistema sacrificial hay sacrificios de adoración, ofrenda y alabanza al Señor. Iremos aprendiendo poco a poco sobre el asunto. Perdona si estoy siendo un poco técnico, pero es importante decirlo. Vamos a encontrarnos con palabras que necesitamos explicar. Una de ellas es la palabra ofrenda. En hebreo es corbán. Significa lo acercado, o algo provisto o acercado por Dios que se lleva delante de Él. Es decir, si Dios no provee para la ofrenda, no podemos presentar nada. Él lo acerca para que nosotros hagamos. La raíz de esta palabra, corbán, es karov, que significa cerca. Lo interesante es que Dios pone cerca lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, Deuteronomio 30:14 dice: Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios nos acercó su palabra, la puso cerca para vivir en ella. Eso es un corbán, nuestra ofrenda a Dios para hacerla. Dios acercó a su Hijo a favor nuestro para presentarse como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Yeshua el reino de los cielos se ha acercado porque Él lo acercó a nosotros para vivir en Él. El corbán, la ofrenda, podría ser de animales para el sacrificio o de vegetales. Los animales eran de tres tipos: ganado vacuno, becerro, vaca, buey o carnero. Del rebaño, oveja o cabra. Y aves, tórtolas o palominos. De tal manera que nadie quedaba sin ofrecer nada. Pobres y ricos tenían la provisión suficiente para el corbán, para el sacrificio de expiación por sus pecados. Cada uno de esos animales, que eran degollados, manifestaban que Yeshua estaba. Eran la sombra de que Él estaba siendo sacrificado por los pecados del hombre. Ahora bien, no se trataba de llegar con el animalito y cortarle el cuello. La persona que ofrecía el animal ponía sus manos sobre la cabeza de éste y confesaba sus pecados, con un corazón sincero, arrepentido, transmitiendo, en sentido figurado, sus pecados al animalito, quien cargaba con ellos para llevar el castigo del que había pecado. Y en sentido figurado, la vida del animalito era transmitida al que había pecado, y así tuviera vida y paz para con Dios.
Otra palabra muy importante es la que se traduce como holocausto, y es la palabra hebrea olá, que significa ascender, como en humo, que asciende. El sacrificio era consumido en fuego. El cuerpo era quemado completamente, excepto la sangre. Esta tenía que ser derramada. Y si el holocausto era acepto, entonces era de olor fragante, grato a Dios. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa ante infecciones, distribución de nutrientes y más. Pero la sangre tiene un papel muy importante en los sacrificios. Veamos por qué en los siguientes pasajes. Génesis 9:4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ya tenemos algunos elementos para este sistema de sacrificios que Dios proveyó a su pueblo para presentarse delante de él. Ofrenda, holocausto, sacrificio, sangre y el altar. Vamos a seguir leyendo. Levítico 1:2-4 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Habla a los hijos de Israel. Este es un término referente al pueblo de Dios. Las palabras dichas a Moisés están dirigidas al pueblo de Dios. Había sacrificios que se entregaban de parte del pueblo, pero en este capítulo 1 vemos que se trataba de un sacrificio personal. Por eso dice cuando alguno o cualquiera de entre el pueblo ofreciera corbán, una ofrenda a Dios, lo acercado sería de ganado vacuno o del rebaño. La ofrenda será de estos animales. En el verso 3 empieza refiriéndose al animal del ganado vacuno. Si su ofrenda fuera olá, es decir, holocausto, ofrenda quemada, el animal ofrecido tiene que ser de esta característica: macho sin defecto. ¿Cómo debe presentarlo? De su voluntad, no de mala gana ni a regañadientes. ¿Dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión y delante de Dios, es decir, en presencia de Él. Eso es un olá, ofrenda de ascensión de olor grato. Las ofrendas de ascensión son voluntarias. Digo esto porque también había ofrendas de carácter obligatorio, y ya las veremos. Lo cierto es que el sacrificio es necesario para presentarse delante de Dios. Esta ofrenda para el holocausto era entregada completamente. El cuerpo era quemado totalmente, excepto la sangre, y se ofrecía de voluntad. Entrega total, voluntaria y sin defecto. Es decir, no era una acción obligada por alguien. Como decimos, nadie te ponía una pistola para hacerlo, pero tenía que ser sin defecto y completo. Juan 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yeshua, a quien apuntaba proféticamente el sacrificio, fue sin defecto, como un cordero que no tiene mancha ni contaminación. Fue perfecto y se presentó voluntariamente. El verso 4 de Levítico 1 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Como ya dijimos antes, esta figura de poner las manos sobre la cabeza del animalito significaba que el pecado que confesaba sinceramente el hombre se transfería al cuerpo del animal inocente, quien sería quemado, y Dios lo aceptaría para expiación del hombre. ¿Cuál es la finalidad del sacrificio? Que el hombre sea hallado perfecto. Y esa es la sombra del Mesías. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El hombre de Dios es llamado a ser santo, perfecto, pero no puede hacerlo en sus propias fuerzas, ni en sus propios méritos. Así que Dios acerca a nosotros el modo de alcanzarlo, dejando toda jactancia fuera. Porque ¿quién puede llegar ante Dios diciendo, yo lo logré sin tu ayuda? Sigamos leyendo. Levítico 1:5-9 dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El animal era degollado. Aquello era una escena sangrienta, y entran en acción los sacerdotes, quienes tomaban la sangre y la rociaban alrededor del altar. Luego desollaban el animal, es decir, le quitaban toda la piel, y lo dividían en sus piezas. Después preparaban la leña para ponerla en el fuego, puesto sobre el altar. Acomodaban las piezas, lavaban los intestinos y las piernas, y se hacía arder todo sobre el altar. Y al final del verso 9 dice, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y Dios se complacía en esa ofrenda. Se agradaba porque era hecha de todo corazón y de voluntad. La ofrenda se presentaba sin defecto y limpia, y la sangre había sido totalmente vaciada del cuerpo para ser rociada alrededor del altar. Yeshua derramó toda su sangre y fue consumido en esa cruz hecha de madera. Lo hizo sobre esta tierra, no en el cielo. En la tierra, para cargar el pecado de los hombres, pues en el cielo no entra pecado. El altar de bronce es un símbolo de juicio, porque ahí es consumido el que está pagando el precio del pecado, que es la vida, la sangre. Yeshua vino a esta tierra a pagar ese precio, y el fin de esto fue destruir la obra del enemigo. Hebreos 2:14-15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La paga del pecado es muerte, pero en Yeshua hemos sido liberados de ella. Y si Él nos hace libres, seremos verdaderamente libres del pecado y de la muerte. Volvamos a Levítico y sigamos leyendo. Levítico 1:10-13 dice, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar, alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Los animales del ganado vacuno eran grandes y no todos los tenían. Era más común los del rebaño. Y tenía que ser macho, sin defecto también. Es decir, el holocausto era igual que con la opción del ganado vacuno. El verso 13 termina diciendo, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El hecho de que fuera del ganado vacuno o del rebaño implica que era algo propio. No tenía que ser robado o prestado de alguien. Era un animal doméstico que se alimentaba y cuidaba. No era un animal que se atrapaba en el bosque, es decir, la ofrenda era algo que costaba y se entregaba de corazón, como dijo David en primer libro de Crónicas 21:24. Pero el rey David respondió a Ornán, no, sino que por su justo precio lo compraré, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Sin embargo,
Todo lo que tenemos es de Dios. Él primero nos da para que nosotros demos. Nos da la fuerza, el trabajo, el sustento. Si Dios te ha dado, da de ello, pero no tomes lo de otro y lo presentes como tuyo. Dios nos ha dado a su Hijo, al Salvador, y una vez que hemos sido rescatados por el precio que Él pagó, somos suyos para que seamos esforzados en obedecerlo. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Vamos a los últimos versículos de nuestro pasaje de hoy. Levítico 1, 14 al 17 dice: Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esta es la tercera opción: aves. Había quienes no tenían ganado vacuno o del rebaño, pero podían conseguir aves. No sería dividida en partes, solo se hendían sus alas, y su sangre se exprimía sobre la pared del altar. De tal manera pues que nadie se presentaba con las manos vacías. Dios había provisto al pueblo todo para que pudiera ofrecer en holocausto su ofrenda voluntaria. Y el verso 17 termina diciendo: holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. La consagración es una ofrenda encendida de olor grato a Dios, y debe ser de tu voluntad, de corazón. Y sin lugar a dudas, Yeshua cumplió en su cuerpo este tipo de ofrenda, y todos los tipos que hay, porque hay más, y todas las cubre Él, y aún más, porque estamos hablando de pecados que alcanzaban expiación, porque había pecados que no alcanzaban expiación, y los iremos conociendo. Yeshua nos dio ejemplo de consagración. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yeshua es la ofrenda de olor fragante, sin mancha ni defecto. ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos presentarnos como ofrenda de olor fragante, sin mancha ni defecto? Por medio de Él. Él es quien se acerca. Él es el que lleva nuestro pecado, el que nos justifica, nos da nueva vida, nos santifica, nos perfecciona, nos capacita. Toda la obra es suya. Fue tan grande su amor que nos pide andar en amor también como Él nos amó, con una entrega voluntaria. Nadie es obligado, completa, no a medias. Esto es un sacrificio a Dios en olor fragante. Y viene la pregunta: ¿tu vida está consagrada a Dios de manera voluntaria y completa? Yeshua vivió entregado totalmente y de voluntad, siendo obediente hasta la muerte, hasta el último día de su vida. La única ofrenda que Dios acepta es aquella que está de acuerdo a su voluntad. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional, un culto que tiene sentido y congruencia, porque está de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuestros cuerpos tienen que presentarse en sacrificio vivo y santo, que agrade a Dios. Un holocausto voluntario era dado en amor. Representa una vida dedicada a Dios. Es entregarse a uno mismo, negándose a uno mismo porque se trata de Él. Ya no se ofrecen holocaustos de animales, como en esos días, pero se aplican a nuestros días como una entrega total de nuestra vida por medio de Cristo, haciendo lo que es bueno. Miqueas 6:6-8 dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es un sacrificio sin defecto. Dios nos acercó lo que es bueno y lo declaró.
practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios, reconociendo su soberanía y señorío y reconociendo nuestra condición, nuestra necesidad de Él. Nadie se presenta con las manos vacías en su presencia. Tal vez no seamos ricos como para presentar a Dios cosas grandes, pero lo que vayas a presentar delante de Dios debe ser perfecto, sin defecto, de buena voluntad y de todo corazón. Yeshua se presentó a sí mismo por ti y por mí, llevando nuestro pecado al madero, donde fue crucificado, y derramó su sangre preciosa. Uno de los sacrificios perfectos delante de Dios es un corazón quebrantado, arrepentido de sus pecados. David lo expresa muy bien después de cometer adulterio con Betsabé y de haber planeado la muerte de Urías, esposo de Betsabé. Salmo 51, 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David desolló la piel de su vida delante de Dios. Después de haber pecado, no ofrece holocaustos de animales, sino un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia ni rechaza, pues es con arrepentimiento genuino. Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho, y también Dios puede revelarnos lo malo que hicimos por ignorancia. Desollémonos la piel. Presentemos un sacrificio de espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado delante de Dios, y confesemos nuestros pecados, y Él no despreciará ese sacrificio. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Dios. Y después de hacer eso, entonces hagamos lo que David escribió, inspirado por Dios en el mismo pasaje. Salmo 51, 19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, después de presentar un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, le agradará tu corbán y tu olá, tus holocaustos, tu ofrenda del todo quemada. Es decir, cuando llegas a la presencia de Dios con sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, es grato a Dios. Olor fragante. Cuando des tus ofrendas y tus diezmos serán de olor fragante delante de Dios, como hicieron los filipenses, a quienes Pablo les dice en Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que, cuando sirvas a tu hermano, cuando ayudes al necesitado, cuando enseñes, cuando corrijas y cuando hagas todo lo que es bueno a tu prójimo, de buena voluntad, será de olor grato a Dios y Él estará complacido. Pero si hay pecado en tu vida y ofreces tus sacrificios, serán ofrendas defectuosas. No será acepto delante de Dios. Empecemos pues con un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Eso es desollar la piel de nuestra vida. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos casa espiritual, templo del Dios viviente, y somos sacerdocio santo, edificados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Dios se ha acercado por medio de Cristo. Presentémonos delante de Él confiadamente por los méritos de Yeshua, en su sacrificio perfecto de olor fragante que nos ha acercado el Padre, para que nos entreguemos completamente y con toda buena voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado y que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Señor, tu reino se ha acercado a nosotros por medio de Yeshua, y por los méritos de Él, de su sacrificio en la cruz, podemos entrar confiadamente y presentarnos delante de ti, porque de otra manera no hubiéramos podido hacerlo, si tú no hubieras provisto para nosotros a aquel que necesitábamos. Y nos fue dado ejemplo de entrega, de consagración y buena voluntad.
y fue sacrificio acepto de olor fragante para ti. Deseamos, pues, seguir ese ejemplo y entregarnos completamente a ti. Somos imperfectos, Señor, pero por la ofrenda de Yeshua hemos sido hechos perfectos delante de ti. Y cada día desollaremos la piel de nuestra vida para presentarte un corazón contrito y un espíritu quebrantado para ti. Porque deseamos que todo lo que hagamos en tu nombre te sea de olor grato. Te rogamos, pues, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas y sánanos, porque dependemos de ti. Y para que tu nombre realmente sea glorificado entre los hijos de tu pueblo. Crea en nosotros un corazón nuevo, que sea sensible y esté atento a la necesidad de tu pueblo, de nuestro prójimo, y produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Bendecimos tu nombre y rogamos por tu bendición. Y a ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, que no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por
Qué alegría que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.